Un cordial saludo, mi nombre es Luz Adriana Muñoz, estudiante de Ingeniería Electrónica. Este es un trabajo para el laboratorio de electromagnetismo, el cual nos solicitan realizar el video correspondiente a la práctica 1, ejercicio 3 o experimento 3, práctica 2, experimento 2 y ejercicio o laboratorio 3, experimento 1. Para este primero, el cual es el tercero del taller, nos dice, permítanme, acá está el documento, el cual no me identifica y pues es requerido para hacer el video. Experimentemos experimento 3, circuito RC, medición de la carga eléctrica y el tiempo que tarda en almacenarse la energía en un capacitor. Entonces nos basamos en la siguiente figura. Ajustar adecuadamente el circuito como muestra la figura. El amperímetro del capacitor y la batería deben conectarse en un orden adecuado. Vean las marcas más y menos en los componentes de los circuitos. La placa positiva del capacitor debe conectarse a la terminal positiva de la batería. Si las conexiones se invierten, el capacitor se puede dañar. Las resistencias no tienen extremo tanto positivo como negativo. Entonces en la tabla 4 el voltaje de las baterías y el valor del capacitor. Entonces acá podemos ver pues la simulación de este circuito de RC. Luego de montar el circuito de la figura 8, enciende una fuente de alimentación, cual registre según los valores los componentes que se van a emplear. Es decir, sabemos la tabla. Entonces, el voltaje va a ser de 5 voltios, una capacitancia de 1 faradio, una resistencia de 1 kiloohmio. Entonces, lo vemos en la tabla 8. Aquí, como podemos ver, después de correr la simulación, podemos ver cuál es el valor tanto en la corriente, en la resistencia 1, porque nos piden instalar dos resistencias. Entonces, en la resistencia 1, la corriente y el voltaje. En la resistencia 2, igualmente, la corriente y el voltaje de la resistencia 2. En el siguiente cuadro, podemos ver nuevamente los valores y que la resistencia en nuestro segundo ejercicio o segunda parte disminuyó. Describe con sus palabras por qué la corriente de inicio de un valor máximo y descendió hasta 0 mientras el capacitor se estaba cargando. La corriente inició en un valor máximo ya que éste empieza a alimentar el circuito y toda la carga fue almacenada por el condensador, el cual es su función principal, el encontrarse al inicio descargado, generando que este último se cargara. Compara los datos obtenidos para cada resistencia, tanto de resistencia 1 como en la resistencia 2. Explica la función de las resistencias en el circuito. Con los datos obtenidos evidenciamos que la resistencia, pues su función principal es disipar la energía. Al verlo en el ejercicio 1 o resistencia 1, al tener el mayor ohmiaje, al tener mayor nivel de ohmio, disipa mayor cantidad de energía. Empleando los datos de la tabla 5, dibuje las gráficas para las corrientes eléctricas en función del tiempo. Con estos datos podemos evidenciar que la carga eléctrica del capacitor es inversamente proporcional a la capacidad de disipar la energía que tiene la resistencia que se coloque. Entonces aquí podemos evidenciar en la primera gráfica los voltajes de resistencia en la resistencia 1, la corriente
En el segundo gráfico la corriente en la resistencia 1. En la imagen 17, es decir, esta podemos ver la corriente en la resistencia 2 y como último los voltajes en la resistencia 2. Entonces así nos quedaron los gráficos. Calcular la carga del condensador empleado en el valor usado de la capacitancia en la tabla y la diferencia de potencial medida de la fuente de poder. Entonces nosotros despejamos la ecuación y nos dio 79.577.28, lo cual nos dio, pues, despejando toda esta ecuación. El estudiante debe resolver con base en las gráficas de corriente eléctrica contratiempo qué conclusiones y observaciones puede obtener de su experiencia. Podemos observar que al ver los valores que son negativos pueden llegar hasta 0, ya que nos muestran cómo este disminuye progresivamente hasta cargar el condensador. Describe cómo un condensador es capaz de cargarse y descargarse en tiempos iguales. ¿Podría darse algún uso a este comportamiento? Este sistema tiene múltiples aplicaciones. Consultar cuáles son. Entonces pueden utilizarse para filtrar una señal al bloquear cierta frecuencia y dejar pasar otras. También pueden emplearse en el filtro paso alto y filtro paso bajo, el cual recibe el nombre de filtros debido a que son capaces de filtrar señales eléctricas de acuerdo a su frecuencia, además de cumplir con la carga de un tipo de carga y de descarga del capacitor. Está dado por la resistencia. Esto se utiliza mucho en radiofrecuencia y también en el control de circuitos digitales. Para nuestra práctica número 2, vamos a ver el ejercicio número 2. Como lo había dicho antes, experimento 2, movimiento de la aguja de una burbuja. Pues el procedimiento para usar y manejar el simulador virtual, en este caso, pues, ya lo dije, vamos a emplear un simulador virtual. Consultar los pasos, el simulador. Cuando esté descargado el simulador puede aparecer advertencias. Como podemos ver, aquí podemos ver la barra indentada que vamos a utilizar en este experimento. ¿Qué se observa acerca de un imán a una burbuja? Perdón, a una brújula. Aquí podemos ver la imagen de la simulación. Como respuesta en este ejercicio pudimos notar que al acercar la brújula al imán, la posición de la aguja que apunta al norte la distorsiona, que provoca una distorsión que provoca que la aguja se mueva, pues, hacia algún sentido antihorario o sentido horario, lo que por medio de la regla de la mano derecha indica que la corriente bajaba a través del conductor recto. Identifique y explique el fenómeno físico del experimento anterior. Cuando se acerca un imán potente a la brújula, podemos observar que el polo norte de la aguja de la brújula es atraído por el polo sur del imán si se cambia la orientación del imán. Respecto a la brújula, se puede observar que ahora el polo norte del imán repele el polo norte de la aguja y atrae a su polo sur, debido a que la atracción del imán es más fuerte que la que ejerce la Tierra sobre la aguja. Es decir, como la brújula siente más cerca, pues el imán es factible que este sea más potente a la fuerza que emite la Tierra.
Finalmente, dejar el imán en reposo y mover diferentes velocidades de la brújula, escribir conclusiones razonables y objetivas en los registros observados y proponer explicaciones racionales. Entonces, al dejar el imán estático y mover la brújula lejos, este no varía. Para acercarlo alrededor del imán, el sentido de la brújula cambia de manera constante en sentido antihorario, lo cual indica que la corriente subía a través del conductor, es decir, cambió la dirección de la corriente. Cambiar la polaridad, ya que podemos evidenciar que el polo norte de la aguja de la brújula es atraído hacia el polo sur del imán. Cuando se cambia la orientación del imán respecto a la brújula, se puede evidenciar que el polo norte del imán repele el polo norte de la aguja y atrae al polo sur. Cuando la brújula se empieza a alejar del imán, este disminuye el movimiento, es decir, la brújula se está alejando del campo magnético que emite el imán. Investigar y analizar todo lo referente al experimento de Orestes y con sus propias palabras realizar un análisis completo del mismo. Al investigar, nos dice que alrededor de 1820 el señor Hans Christian Orestes descubrió accidentalmente un nuevo experimento que abrió una nueva rama de la física, el cual explora la conexión entre la electricidad y el magnetismo, el cual hace pasar la electricidad por un conductor, conseguía desviar la aguja imantada de una brújula, el cual demostró de la siguiente forma al pasar la corriente de un cable de cobre en la que casualmente sobre la mesa se encontraba una brújula. Lo que ocurrió que fue que la aguja de la brújula se movió, se desvió. Con este hallazgo podemos evidenciar que no solo la electricidad nos permite generar luz, calor, sino también genera movimiento, el cual es empleado en la actualidad como principio de un ventilador, de un motor. De igual forma, el amperímetro y voltímetro, dentro de las cuales pasa una corriente y hay una aguja que se desvía y nos muestra la medición. Lo que empuja la aguja es un campo magnético, el cual es inductivo por la electricidad. Este experimento, como se dijo en un principio, desencadenó una nueva rama de la física, el cual fue denominado electromagnetismo. Así fue como podemos decir que fue un experimento ya a base de eso. Bueno, vamos a realizar ahora sí el laboratorio 3 o práctica 3, ejercicio 1, el cual consta en la que emplearemos la siguiente simulación. Bueno, en nuestro punto vamos a ver este. Aquí podemos ver la simulación, una combinación de dos bobinas. Seguido a el experimento, podemos decir, el experimento con la primera bobina está al acercarse, se enciende y al irse alejando empieza a disminuir su luminosidad hasta que se apaga. Cuando se agrega la segunda bobina, en el experimento se realizan pruebas, se evidencia que el bombillo alumbra debido al aumento de espiras, permite un campo magnético de mayor intensidad, lo mismo que en la 3. Luego de la opción 3, acá vemos cómo aumenta. Ya con este paso vamos un poco más rápido. Aquí podemos ver la alineación de las bobinas. En este experimento podemos observar que el bombillo se apaga y enciende dependiendo del flujo de energía que circula. De igual forma, en electrones iguales el mismo curso, además de evidenciar cómo se amplía el campo magnético. Gracias por su atención, espero que les haya gustado.